Estamos transmitiendo ya. Bueno, yo estoy aquí también, cuando quieran. Bueno. De todos modos para las 8:30, así que... Sí, ya estamos todos, así que a las 8:30 en punto comenzamos. Perfecto, perfecto. Hola, Juancito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás, Sole? Pero muy bien. Me alegro. Che, ¿vos no vas a tener cámara? Sí, lo tengo en paralelo, estoy. No estoy ahora. Ah, no te veo. Ah, no, espera. ¿Por qué no te veo? No sé si es por cómo está... ¿Esta galería? ¿No? ¿No me encontraste, dijo uno? No te veo. Ahí te veo. Ahí la puse Ahí te veo. Genial. Bueno, éxitos ahora. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hacer la presentación en sociedad también, de algo. ¿Puedo poner la primera imagen de la presentación ya? Espera un segundito. Ah, Que bueno. te presente, después tranquilo ponemos. Si quiero empezar. Soledad, Patricio, si quieren ir prendiendo las cámaras, que Gabriela, así ya comenzamos. ¿Nos escuchan bien todos los miembros del jurado? Sí, perfecto. Buen día a los que nos saludan temprano. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Queda un minutito y ya comenzamos, pues ya estamos, por lo menos los que sí o sí tenemos que estar. De todas maneras, la tesis se está ya transmitiendo por YouTube y la gente que se sume, no hay ningún problema, lo vamos sumando. Bueno, mi computadora marca las 8:30, así que para ser puntual y respetuoso con el horario podemos comenzar. Muy buenos días a todos, creo que ya les he saludado. Bueno, soy Pablo Sesma, el secretario de posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales.
y hoy me está acompañando la licenciada Jenny Enrico, que es la coordinadora del área de posgrado. Bueno, agradecerle a los miembros del jurado, a Patricia, a Soledad y a Silvia y a Gabriela como representante de la Comisión de Supervisión, por haber corregido, por haber trabajado también en esta época de vacaciones, este comienzo de año, para que hoy podamos llegar a esta defensa, que la verdad que como todas las defensas de tesis nos llena de alegría poder cerrar un proceso. Así que bueno, muy contentos por comenzar el año con otra defensa de tesis, la segunda que tenemos este año ya, así un tema que particularmente interesante como para escuchar. Así que bueno, llegó el momento de la defensa y llegó el momento de disfrutar, Juan. Este es un momento para disfrutar realmente. Gracias. Bueno, les cuento a los presentes cómo es la metodología. Yo lo voy a presentar a Juan. Después él va a dar su exposición. Después vienen las preguntas del jurado. Y después de la pregunta del jurado, nosotros lo vamos a pasar a los presentes a una sala de espera para que estén esperando ahí 10 o 15 minutos mientras en forma privada el jurado hace el dictamen correspondiente. Después, cuando esté el dictamen elaborado, los volvemos a sumar a la sesión, no se va a cerrar nunca, van a estar simplemente en sala de espera, y después leemos el acta para finalizar todo lo que es el acto académico. Así que sí le voy a pedir que a partir de este momento, salvo los miembros del jurado y Gabriela, mantengan sus cámaras prendidas, el resto, si es posible, apaguen sus micrófonos y cámaras para que la imagen se centre en Juan y eventualmente el jurado. Ya al final de la exposición sí va a haber momento para que todos prendamos la cámara y podamos interactuar con Juan. Bueno, lo voy a presentar. Defensa de tesis doctoral, médico Juan Ramón Rosa. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral que va a ser presentado por el médico Juan Ramón Rosa para optar al grado académico de doctor en ciencias biológicas y que trata sobre el tema ecoepidemiología de la leishmaniasis en una comunidad de pobladores originarios del impenetrable Chaco. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del doctor Oscar Daniel Salmón, a quien agradecemos la presencia aquí, y codirección de la doctora Mercedes Sara Lizarralde de Grosso. El tribunal examinador aquí presente y designado por resolución número 218 del 2020 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguelillo está integrado por doctor Patricio Diosque, UNSA, CONICET, doctora Silvia Inés Cazorla, Universidad Nacional de Tucumán, CONICET, y doctora María Solea Santini, CENDIE, ANLIS, Malbrán, Ministerio de la Salud de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora María Gabriela Quintana, Universidad Nacional de Tucumán, CONICET. Una vez que concluya la exposición del tesista, el jurado hará todas las preguntas que considere pertinentes y luego se retirará para redactar su dictamen. Recordamos a los presentes que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Bueno, Juan, te escuchamos. Mucha suerte. Muy bien, gracias. Pongo a compartir pantalla entonces. Y a pantalla completa. Bien. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y quería agregar, digamos, que el trabajo que se realizó desde el Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste también se realizó de forma colaborativa con INMET, el Instituto Nacional de Medicina Tropical, y desde ya desde la Facultad de Ciencias Naturales, el Instituto Miguelillo e INSUBE. Para desarrollar el tema mencionado, incluye el siguiente contenido referente a los objetivos, la presentación de los objetivos, la introducción, en cuanto a la presentación de la metodología aplicada, los resultados, la presentación de la discusión y finalmente las conclusiones. El objetivo general se refiere a estudiar la ecoepidemiología de la leishmaniasis tegumentaria y visceral en la localidad de Tres Isletas y de Pampa del Indio de la provincia del Chaco mediante la búsqueda activa de casos y mediante el estudio de la dinámica y de la distribución de los flegótomos. De esta manera, poder iniciar los trabajos de vigilancia epidemiológica de la leishmaniasis visceral
para contribuir a adecuadas estrategias de control. Los objetivos específicos incluyeron caracterizar la distribución, diversidad y la abundancia de flebótomos en el estrato horizontal y vertical en 2 viviendas de parajes rurales con antecedentes de transmisión de leishmaniasis o bien de transmisión activa. A su vez, demostrar por disección de las hembras de flebótomos la presencia del flagelado, probablemente del género Leishmania, que será confirmado posteriormente con metodologías molecular, PCR y RFLP, para poder incriminarlas como vectores. Esta parte del trabajo se realizó en el Instituto de Medicina Regional, en colaboración con la doctora Moser. Desarrollar la búsqueda activa de casos humanos de leishmaniasis tegumentaria y visceral en el área rural de estas localidades, caracterizando cuáles eran los escenarios de transmisión para poder establecer una intervención focal, esto en coordinación con el sistema de salud local y provincial, y a su vez correlacionar los resultados entomológicos con las variables ambientales, biológicas y las tasas de casuística según el Ministerio de Salud Pública, y de esa manera poder desarrollar mapas de riesgo. La hipótesis del trabajo se basa en que la leishmaniasis, pero especialmente la visceral, se va a dispersar en la región del Chaco, generando áreas de brote epidémico. Entonces, al estudiar la diversidad, distribución, la dinámica de los vectores, eso va a permitir estructurar un sistema adecuado para poder mitigar los efectos de la enfermedad. La búsqueda activa de casos, que es una de las herramientas utilizadas, es parte del sistema de vigilancia intensificado de estudios, de investigaciones específicas, que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Se basa en la detección y en el estudio de todos o de la mayor parte de los casos probables de un evento de salud, en este caso leishmaniasis, y utiliza la definición de caso que está basada en definiciones sindrómicas para su posterior estudio en laboratorio y epidemiológico en terreno. Es así que la Organización Panamericana de la Salud ya define a la leishmaniasis en las Américas como un síndrome, un conjunto de síndromes clínicos que pueden comprometer a la piel, a las mucosas y a las vísceras. Estas son causadas por diferentes especies de protozoarios del género Leishmania y son transmitidas a los animales y a los humanos a través de insectos de la familia Psicodidae. En el mapa podemos ver la amplia distribución de las formas clínicas, de las formas tegumentarias, que incluye la cutánea y la cutánea mucosa, en donde vemos que en América, digamos, está incluyendo al norte de la República Argentina. En algunos países esta patología es un problema grave para la salud pública. Y la leishmaniasis visceral, si bien tiene menos distribución comparada con la anterior, no menos importante para el sistema de salud, en algunos países es un grave problema para el sistema sanitario, y en América lo es en Brasil, donde sobre todo existe por la coinfección con HIV. En Argentina hasta el momento no se han notificado brotes de leishmaniasis visceral, simplemente han sido como casos aislados hasta el momento, y no representa un problema realmente para la salud pública, al menos por ahora, y en la dimensión como lo está teniendo Brasil, por ejemplo, ¿no? El flebótomo, este insecto de la familia Psicodidae, denominado y conocido como muchos otros nombres en diferentes regiones del país, es un insecto de 3 a 4 milímetros, de color marrón claro a oscuro, todo el cuerpo cubierto de pilosidades, es holometábolo, pasando por la fase de huevo, 4 estadios larvales detritívoros y una fase pupal. Se desarrolla en suelos, en donde las condiciones son extremas, tanto de temperatura y humedad, tanto en áreas desérticas como en áreas de selvas, inclusive desde el llano hasta en altura, porque están descritos especies a más de 1200 metros sobre el nivel del mar. La biología demanda entre 30 a 42 días en condiciones experimentales, dependiendo de las especies estudiadas según la importancia sanitaria que sea considerada. Es así que el flebótomo puede transmitir bacterias, virus y parásitos. Dentro de estos, a los del género Leishmania, tanto en su forma visceral como en su forma mucosa, cutáneo-mucosa, o bien cutánea puramente. La biología de la leishmania se desarrolla en 2 fases, una fase, o en 2 estados, digamos, un estado flagelar que se desarrolla en el insecto vector con varios estadios intermedios,
denominados el último estadio promastigote metacíclico, y un estadio aflagelar denominado amastigote, que se desarrolla en las células del sistema retículo endotelial, principalmente macrófagos, en mamíferos. Entre estos se incluyen a animales domésticos como los canes, por ejemplo, e inclusive reservorios animales silvestres, que algunos pueden actuar como reservorios. Cuando el ciclo se mantiene entre el vector y los animales, estamos hablando de una enzootia. Y cuando el humano entra en este ciclo, tiene una infección accidental. Pero hay países de Medio Oriente y de India en donde el ciclo se está manteniendo entre el flebótomo y el humano. En ese caso estamos hablando de una antroponosis. Y digamos, esta situación no puede ser extrapolable desde esas regiones a cualquier otra región del mundo, siempre y cuando no se hagan los estudios científicos, digamos, de rigor, como para poder demostrar que realmente ese es el mecanismo de transmisión. Y para eso están los estudios ecoepidemiológicos, ¿no? De las 23 especies de Leishmania descritas en América, 5 se han descrito y se han notificado en Argentina. Leishmania infantum, que es el agente etiológico de la leishmaniasis visceral, amazonensis, Leishmania guyanensis, Leishmania brasiliensis y Leishmania panamensis, de las cuales tienen tropismo dérmico y mucoso, o bien mucodérmico. Leishmania brasiliensis es la especie que tiene ha sido mayormente caracterizada en Argentina, junto con Leishmania infantum. La Argentina, desde 1940, ya tiene notificaciones de casos aislados humanos de leishmaniasis tegumentaria, y más adelante también de leishmaniasis visceral, pero por breve periodo, los cuales están en discusión, digamos, de resultados, de interpretación, por dicho. Desde la década del 80, 1985, comienzan las primeras notificaciones en forma de brotes en Argentina, en la región del NOA, y a partir de entonces, con una frecuencia quinquenal, comenzó a observarse con una dispersión hacia el este, teniendo en el último quinquenio, 2016 y 2020, el último brote de leishmaniasis que se dio en la provincia de Corrientes, en la localidad de Riachuelo, dentro del área metropolitana de la capital de Corrientes. La línea amarilla está marcando el límite sur de notificación de casos, ya sea de brotes o casos, ¿cómo se llama? Notificación de casos. Y esta línea de color salmón, digamos, o marrón, como sea, está mostrando el límite sur de presencia de flebótomos. Y vemos cómo está tomando la región mediterránea de la Argentina. En la provincia del Chaco, desde la década del 80, digamos, hubieron 2 notificaciones de situación de brote, pero desde siempre hubieron notificación de casos aislados. Tal es así que en el periodo del 2010 al 2014, que fue el periodo en que se realizó este trabajo, comenzó a aumentar la notificación en tiempo real, digamos. Esto desde la Dirección de Epidemiología Provincial, en donde comienzan a haber un registro más en tiempo, y eso fue lo que motivó a trabajar en conjunto con el Sistema de Salud Provincial, Dirección de Epidemiología y la universidad. Es así que se planificó esta metodología de trabajo, trabajando en cuanto al estudio, abarcando la abundancia, se abarcó este diseño para la abundancia de flebotomines y para la búsqueda activa de casos. En el primer caso, lo que se hizo fue estudiar la variación temporal y estacional en áreas de estudios y sitios de muestreo, aplicando la metodología de la vigilancia entomológica y luego revisando la disección de las hembras para ver si estaban infectadas naturalmente. Y la búsqueda activa de casos que se realizó en paralelo aplicando los criterios de inclusión. Y bueno, como fondo de pantalla está una de las especies descritas durante el periodo de estudio, pero no de las áreas de trabajo. Esto ya fue publicado en el 2018, denominado Bandromia chacoensis, digamos. Aquí, bueno, fue una propaganda, digamos, al respecto, en honor a la distribución geográfica. Y dentro de lo que es el género de Bandromia, que ya lo vamos a ver. Para una mejor comprensión de cómo fue este diseño, 4 años consecutivos fueron los que se realizaron el trabajo, pero en realidad 2 meses antes, los últimos del 2010, ya comenzaron los trabajos, digamos, de trabajar con el sistema de salud provincial y local, del hospital local,
para armar la estrategia de entrada al terreno. En cuanto al estudio de la abundancia de flebótomo en 3 isletas, se trabajaron 3 años consecutivos. Los primeros 2 años incluyó estudios de vigilancia en una sola vivienda, aplicando la metodología de la trampa de luz del tipo CDC, mensualmente una noche de 12 horas de permanencia, en horarios crepuscular y nocturno. La otra metodología que se trabajó en paralelo es la de Shannon modificada. El objetivo de esta fue simplemente aumentar la sensibilidad de la metodología anterior en cuanto a la riqueza de especies, debido a que como se capturan individuos vivos, estos pueden ser utilizados para otros tipos de estudios. Aquí fue una frecuencia estacional durante 5 horas, desde las 18 a las 23. Posteriormente se hizo un estudio estacional en dos unidades habitacionales, en 2 domicilios, que de otro diferente al primero, en donde se aplicó la misma metodología de trampa de luz de tipo CDC, pero 3 noches consecutivas estacional y con la misma permanencia. Mientras tanto, comenzaron también los trabajos en Pampa del Indio. Originalmente en el plan solamente estaba incluida 3 isletas, pero debido al aumento de la notificación en tiempo real de los casos en Pampa del Indio, entonces, y distante a 60 kilómetros, entonces fue incluida para poder tener una mayor comparación en cuanto a la situación ecoepidemiológica de ambos sitios. En Pampa del Indio se trabajaron también en 2 sitios de muestreo de parajes rurales, al igual que el primero. Se aplicó la misma metodología de trampa de luz, de tipo CDC, 3 noches consecutivas, pero mensualmente, y con la misma permanencia. En cuanto a la búsqueda activa de casos, se empezó a trabajar en 3 isletas desde diciembre desde el 2010 a octubre del 2011, y en Pampa del Indio lo fue desde octubre del 2012 a septiembre del 2013. ¿Por qué? Porque lo que se quería era trabajar en coincidencia de tiempo, no solamente del espacio, para poder tener una interpretación ecoepidemiológica. En cuanto a la abundancia de flebótomos, esto se trabajó de la siguiente manera. Acá podemos ver la ubicación de las 2 localidades, de 3 isletas y Pampa del Indio, localizadas en el límite entre lo que es Chaco húmedo y Chaco seco, la región fitogeográfica, distantes a 60 kilómetros. En 3 isletas se trabajaron en 4 parajes rurales a partir de uno, que es el paraje Lalelay, que es el que tenía antecedentes históricos, digamos, de transmisión de leishmaniasis. Y los otros 3 se tomaron por contigüidad y por accesibilidad al sistema mediante trabajo conjunto con agentes sanitarios. En Pampa del Indio se trabajó en un solo paraje, que es el paraje Fortino Almirante Brown, que tenía casos activos de donde estaban siendo notificados los casos, el cual está a la vera del río Bermejo, fronteriza a la provincia de Formosa. Los ambientes marcaban algunas diferencias, esto a modo general nada más. En 3 isletas se veía que predominaban los bosques xerofíticos con un sotobosque, bueno, aquí no se ve, pero predominaban bromelias, en general bromeliáceas, y también habían exponentes de cactáceas, que es característicos, digamos, este tipo de cactus en la zona de Chaco seco. En cambio, Pampa del Indio tomaba más característicos de Chaco húmedo por el tipo de vegetación, aunque había momentos en que tomaba características de Chaco seco. La metodología con trampas de Shannon siempre se trabajó, y se caracteriza por trabajar con 2 operadores, 1 o 2 operadores, digamos, según el diseño, trabajando con luz frías, y los individuos son capturados vivos. En cambio, la trampa de luz de tipo CDC utiliza la luz como uno de los atractantes, como único atractante. En cambio, siempre cuando se instalan, se trata de buscar una fuente probable de alimentación o de atractante a los flebótomos, en este caso era el gallinero, y en el extradomicilio, en el monte, en el bosque, se aplicaba en 2 estratos, uno a 1,5 metros de alto y a 10 metros de altura en el mismo árbol, realizando capturas en paralelo. Siempre se trabajaba, obviamente, con el consentimiento de la familia, en donde se iba a trabajar explicando, y se trabajaba con los integrantes, sobre todo con los niños, para una manera de integrarlos a este tipo de trabajo y de una manera, digamos,
se hacían responsables del cuidado, del mantenimiento de la trampa, sobre todo porque a veces los perros o los gatos, como animales domésticos, dormían en estos lugares o podían ser atraídos por la luz. También con el personal del sistema de salud de entonces, como para que vean ya un trabajo integrado, que generalmente ha pasado esto. Y al otro día, cuando se bajaban las trampas, en el mismo sitio de captura es en donde se trabajaba y se procesaban los flebótomos. Este es uno de los sitios, aquí en el fondo corresponde al río Bermejo, y más allá en el fondo está la provincia de Formosa. Esos flebótomos vivos eran clasificadas. Las hembras, si tenían un contenido intestinal con sangre, como se ve aquí en la imagen, bueno, no está muy clara, creo, o tenía un abdomen oscuro, probablemente de coágulos o conteniendo huevos, estas estaban destinadas para la biología. En cambio, si el abdomen no tenía estos contenidos, estaban destinadas para transportarlas condicionales y transportarlas vivas hasta el laboratorio para la disección y posteriormente análisis de biología molecular para ver si estaban naturalmente infectadas con flagelados. En cuanto al análisis de los resultados, se aplicaron programas informáticos FAST e Infostat con el objetivo de realizar la medición de la estructura y de la diversidad de la comunidad, aplicando diferentes estadísticos e índices. La búsqueda activa de casos que se realizaba en paralelo, se aplicó para ello lo que eran los criterios de inclusión según las normativas del Ministerio de Salud. Y para ello lo que se hacía era incluir, digamos, criterios que los agrupaban en típicas, sospechosas o atípicas para las formas de úlceras activas y para las formas cicatrizales, y en el caso de las formas tegumentarias o visceral eran criterios de descripciones clínicas y epidemiológicas. La búsqueda activa, que siempre se realizó con consentimiento oral de todos los miembros de la familia y luego individual para cada uno de ellos, muchas veces siempre trabajamos con el agente sanitario al lado porque además era que oficiaba de intérprete, sobre todo para integrantes de la etnia Qom. Bueno, aquí es en otro de los domicilios. Acá podemos ver la instalación de una de las trampas, lo que sería el domicilio, pero que corresponde a la galería. Que en realidad aquí atrás estaba una de las camas utilizadas por la familia. La presentación de los resultados se va a hacer en base a qué fue lo que sucedió en cada uno de las localidades en cuanto a la distribución temporal, estacional y la variación climática. Y entre estos resultados se presenta, bueno, esto lo que están viendo aquí es una presentación en sociedad, es la Van Premier, por así decir, de la nueva especie descrita para la literatura mundial, que es Evandromia barretomia crista capita, que está en prensa, así que saldrá este año, pero bueno, ya lo están viendo de antemano. Este fue descrito por CELAC, en conjunto con investigadores brasileños, como Galati Andrade Filio, bueno, el suscripto argentino, y el doctor Salomón, también argentino. Bueno, el CELAC también es argentino. Y esto fue capturado y fue identificado durante el trabajo de tesis. Posteriormente se va a presentar los resultados de la infección natural y de la búsqueda activa de casos en ambas localidades. 44.938 individuos fueron capturados en total en los 4 años de trabajo en ambas localidades, con el predominio de Migonemia migonei como primera especie, seguido de Misomia neibai. Y luego siguieron los individuos del complejo Evandromia cortelesi. Evandromia cortelesi sale si los machos son diferenciados, bien diferenciables entre sí, pero las hembras son exactamente iguales. Por eso se las agrupan como complejo. Este complejo tuvo, digamos, fue la segunda especie en 3 isletas, en cambio fue la tercera en Pampa del Indio, después de Misomia neibai. Otras especies incluyeron Bromptomia bromti, que no tiene importancia epidemiológica, ya lo vamos a ver, y las otras son Evandromia alda falcoae, Sateromia bigeniculata, Evandromia corumbaensis, y acá viene la salvedad. Corumbaensis en realidad corresponde a la nueva especie Evandromia crista capita. Esto, digamos, esta definición de la especie y el bautismo de la especie se dio, digamos, a finales del año pasado, del 19, para eso ya se había entregado la tesis, estaba en corrección y en observación, entonces, bueno, se decidió mantenerla como tal y hacer esta salvedad durante la defensa.
Y la otra especie es Evandromia termitófila, solamente un ejemplar en Tres Isletas. Esta distribución para el primer año de estudio, pero para los primeros 2 años de estudio en Tres Isletas, mostraron nuevamente el dominio de Migonea migonei y Evandromia del complejo como segunda especie. El resto representó menos del 2%, y las especies dominantes estuvieron presentes en los meses de marzo y abril y en meses de diciembre del primer año. Lo mismo, pero en menor abundancia, correspondieron en mayo y luego en diciembre. Esto corresponden a los meses de otoño y a los meses de verano. Estos huecos que están aquí, digamos, corresponden a que no se han realizado capturas por inconvenientes que hubieran para poder acceder a los sitios. En cuanto a Pampa del Indio, ¿qué fue lo que pasó en cuanto a la distribución mensual? Las dos especies, Migonemia y Migonei, tuvieron mayor abundancia en marzo, abril y mayo, correspondiente al otoño, y en septiembre a primavera. En el segundo año, digamos, algo similar, pero incluyendo enero como mes de verano, no así en septiembre. En cuanto al complejo Cortelexi, sí vio nuevamente los meses de marzo, abril y mayo, septiembre y otra vez los meses de verano, enero para el primero y el segundo año. Y lo mismo se repitió para el segundo, no así en primavera del segundo año. Con respecto a las especies menos frecuentes, estuvieron presentes durante los meses de calor, en enero, marzo y abril, esto ya es otoño, principios de otoño, en el mes de marzo y abril, y luego en septiembre y en diciembre. En cambio, las otras especies estuvieron más o menos distribuidas en forma similar, igual a la anterior. Aquí se destaca, digamos, que Termitófila solamente fue capturada en el mes de abril, que es la única especie que se capturó entonces, y Corumbaensis, que es Evandromia crista capita, fue capturada en el mes de septiembre. Vale la pena destacar que Evandromia corumbaensis no existe en el país, fue identificada como tal y fue publicada inclusive como tal, pero en realidad corresponde a esta especie. Lo que pasa es que entonces cuando fue publicada, las claves taxonómicas llevaban a esta especie. Luego estudios minuciosos han determinado que en realidad estamos hablando de subdivisiones taxonómicas y demás, que bueno, no viene al caso mencionar en detalle ahora. Pero Corumbaensis en realidad es crista capita. En Tres Isletas, ¿qué es lo que pasó en cuanto a la distribución de los estratos? Vemos que en el domicilio y en el peridomicilio tuvieron la misma riqueza de especie, y en el extradomicilio, bueno, es donde se observó menor riqueza y distribución más homogénea. En el estrato vertical, la mayor riqueza y distribución se observó en Basel, al igual que la distribución homogénea y equitativa. En Pampa del Indio, en el estrato horizontal, en el peridomicilio de casa 2, se observó la mayor riqueza, y en ambos domicilios, en el domicilio y en la base de los dos sitios de captura, la mayor diversidad y equitatividad. En cuanto al estrato vertical, base tuvo la mayor riqueza, y la distribución fue equitativa, similares en el estrato de altura. En cuanto a las capturas de trampa de Shannon, Termitófila fue la especie que aumentó la sensibilidad en cuanto a la riqueza de especies. En cuanto a la distribución estacional, esto es simplemente para poder ubicarnos dónde se está presentando los casos. Nuevamente, el otoño y la primavera fueron las estaciones predominantes con las especies. ¿Juan? Se le está cortando, me parece. ¿Juan? Vamos a esperar un segundito para ver si se corta el audio. Sí, estamos. Juan. Quizás, Pablo, si lo tenés en el chat y podés escribirle, porque a lo mejor él todavía no se dio cuenta. Por WhatsApp mejor, Pablo.
Ya se está conectando de nuevo. Juan, Ahí Juan, apareció. Juan, estás no te muteado. escuchamos, Juan. No te escuchamos, Juan. No te estamos escuchando, Juan. Volví a conectarte del celular, quizás. Creo que está en el celular, ¿eh? Por eso se ve así. Sí. Pero por ahí capaz que tenga que Hola, volver a conectarse. hola, Juan, hola. Sí, se está volviendo a conectar, ahí estamos solucionando un problemita que tiene la computadora, que se cayó el sistema y ahí se vuelve a conectar. perfecto, esperamos tranquilo, no hay problema. Bueno, bueno. Bueno, ¿estás escuchando, Juan? No, por ahora no está escuchando. Tranquilo. Acomoden tranquilo, escuchamos, esperamos. Pues, a ver si podemos seguir de esta otra computadora. ¿Podemos seguir? Ahí te escuchamos, sí. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Entonces, Solo. Bueno. perdón por estas No, cuestiones. todo tranqui, que suele pasar, así que tranquilo, Juan, acomoda donde quiera la diapositiva y seguimos. Bien. Mira, hasta tengo asistente y todo, mira. Disculpa. ¿Eh? Asistente de producción. Así es. Bueno, bárbaro. No, gracias. Bien, entonces se había presentado hasta esta imagen. En cuanto, ¿qué es lo que pasó con la variación climática? Ahí vemos que la misma distribución, digamos, durante los 3 años de captura, los promedios de temperatura y de humedad se estuvieron manteniendo durante todo el momento, pero hubieron momentos excepcionales, digamos, en cuanto a esto, teniendo picos máximos en el verano seguidos de el otoño. Y estos registros se ajustan aproximadamente a lo que ya habían descrito Cabrera en el 71 como próximos de Chaco Seco. ¿Qué pasó con el estudio, digamos, al correlacionar la abundancia con las diferentes variables? Entre isletas, lo que se había observado es que evandromía del complejo Cortelesi fue lo que tuvo mayor, digamos, asociación con las variables de temperatura y las de humedad en segundo lugar, y a su vez con las precipitaciones. En cambio, Migonei tuvo asociaciones negativas, digamos, más bien con diferencias significativas del test, asociado con precipitaciones también y con temperatura. En Pampa del Indio, acá se puede observar, por ejemplo, que durante el 2013, la línea roja, digamos, digamos, se está representando la humedad con respecto a las abundancias en barras negras.
Las verdes corresponden a la pluviometría y vemos que en momentos de poca pluviometría había elevada humedad aún durante los sitios de captura. Y también situaciones inversas que se observó durante el segundo año. En cuanto a la correlación, digamos, a los estudios de correlación, vimos que la primera especie, Migonemia migonei, tuvo mayor correlación en el lag-1 y -2 asociados con la temperatura y con la humedad. Bueno, durante el mes de captura, digamos, con el año de estudio, las diferencias significativas del test para con la precipitación. En cuanto a Misomia neivai, vemos que tuvo mayor asociación con la humedad y con la temperatura, y evadromías del complejo Cortelesi, en cambio, lo tuvo mayormente con la temperatura. Esto podría explicarse por las características de las especies. Migonemia migonei es primeramente zoofílica, es la primera especie en ambas localidades y se caracteriza porque se adapta muy bien al ambiente de clasificación antrópica, asociada fundamentalmente a dormideros de monos carayá que se habían avistado ocasionalmente, y en algunas localidades medio que era frecuente la presencia de los carayá, o al menos de los dormideros. Y esto ya se había observado por Martínez, publicado en el 2019, realizados en la provincia de Corrientes y en la provincia del Chaco, pero Chaco húmedo. Se vio que la abundancia fue en el peridomicilio, extradomicilio y en el domicilio, dominando en altura en 3 isletas y en base en Pampa del Indio como estrato del extradomicilio. Nisomia neivai es una especie antropofílica y en 3 isletas fue la tercera especie y fue la segunda en Pampa del Indio. Vemos que la mayor abundancia se observó en domicilio y en peridomicilio, y en el extra tuvo baja o nula, pero nunca desapareció. ¿Sí? Siempre se las capturó en ambas localidades. Esto ya se había observado en Chaco Seco, esta asociación, pero también se había visto que en la región de Chaco Húmedo se la involucró como probable vector, por coincidencia en tiempo con la notificación de casos o en situación de brotes. Además que en la provincia de Tucumán ya había sido, se había amplificado ADN de Leishmania durante brotes, publicados esto en el 2006. La tercera especie, Evandromia cortelesi, está relacionado con ciclos zoonóticos y antroponóticos. Esto predominó en el extradomicilio, domicilio y la altura. Y esto fue asociado a los ambientes con una acción antrópica o por presencia de animales próximos a las viviendas, que después los vamos a ver justamente cómo esta acción antrópica pudo haber influido en ello. La presencia en ambientes del peridomicilio y del extradomicilio fueron similar a lo que se observó con migonei, pero esto en coincidencia a lo que ya se había observado en Misionoma pompeya en el Chaco. En cuanto a las menos frecuentes, Atyriomia bigeniculata, se capturó, se registró en el otoño y en la primavera, en 3 isletas y en Pampa del Indio, en el estrato horizontal. No se sabe cuál es su rol en la Argentina, aunque en México se ha aislado ADN de Leishmania mexicana, su rol está implicado, pero no está demostrado. En cuanto a Evandromia termitófila, solamente una hembra en otoño, no se sabe cuál puede ser su papel, aunque se le ha encontrado ADN de Leishmania infantum en Brasil. En cuanto a Evandromia aldalima falcavae, en Pampa del Indio se la encontró en el estrato horizontal, por primera vez se la notifica en la Argentina, y en peridomicilio en la región del impenetrable. En Brasil se cree que tiene poca asociación en la transmisión de la leishmaniasis. Y la última especie, Evandromia crista capita, se la encontró en Pampa del Indio, en el peridomicilio y en el domicilio y en primavera. Quiere decir que estas especies, si bien con baja frecuencia y otras nuevas, entre ellas chacuensis, digamos que motivan a retomar y continuar estos estudios, sobre todo en la región de Chaco Seco. Brontomia bromti no tiene importancia epidemiológica porque es zoofílica y no transmite leishmaniasis. Se la considera como un indicador biológico de disturbio ambiental, y eso observamos en 3 isletas, porque a medida que se producía una acción antrópica muy importante debido a acciones civiles, porque se construyó una ruta
sobre, digamos, pasando sobre la vivienda de uno de los sitios de captura, se veía que a medida que esta modificación antrópica era más evidente, disminuía la frecuencia de captura e inclusive la abundancia de esta especie. En el extradomicilio y en el peridomicilio probablemente haya estado por la presencia de animales silvestres, justamente por su característica de ser zoofílica. Y en el domicilio probablemente haya sido fortuito, ¿sí? O fue atraído por una fuente de luz de las trampas, o además estaban asociados con algún animal doméstico que estaría próximo de descanso. En cuanto a la temperatura y humedad, esta generaría microhábitats propicios en una u otra localidad para ambas especies. Y esto se veía en la relación, donde había poca precipitación y mucha humedad, eso se veía en Pampa del Indio, probablemente por su proximidad al río Bermejo, ¿sí? Al río Bermejo, en donde estaría generando este microclima. Y esta situación ya se había observado en Tucumán y en la provincia de Corrientes. La precipitación sería un factor modificador a nivel de microescala, y en el Chaco se considera, digamos, se interpreta que la precipitación sería el mejor predictor para la abundancia de flebótomos. Los microhábitats que se formaron estarían condicionando a la abundancia y a la distribución en diferentes estratos. Y este cuadro es, digamos, a modo de esquema, como para poder sintetizar. Las barras azules corresponden a, todas las barras son la abundancia total de las 3 especies, las azules corresponden a Nisomia migonemia migonei, y la verde a Cortelesi. A la izquierda Estrés isleta y a la derecha Pampa del Indio. Vemos cómo cambia el verde por el rojo, que corresponde a la segunda especie. Y todas estas capturas coincidieron, digamos, la mayor abundancia en los 4 años en las 2 localidades en el otoño. Los huecos que se observan ahí durante las capturas correspondieron a inconvenientes ya mencionados, algunos también de logística. En cuanto a la infección natural, se disecaron en total 380 hembras que correspondieron a 38 lotes. De aquí que representó el 7% del total de hembras capturadas en los meses de enero, marzo y octubre y noviembre del 2013. De Evandromia cortelesi solamente se amplificó el ADN de Leishmania en un lote del peridomicilio. Migonemia migonei lo fue de ambos sitios de captura, pero en base en el extradomicilio. Esto se condice por el hábito, uno zoofílico y otro puede ser zoofílico o antropofílico, y ninguna de Neibai. En cambio, a la distribución de los meses se observa que fueron en los meses de marzo, noviembre y enero, correspondiente a los meses de otoño y verano, coincidente nuevamente con la mayor abundancia de estas especies, en coincidencia o digamos. No se observaron flagelados en ninguna de las disecciones, sí se amplió ADN de Leishmania brasiliensis, tomando en cuenta una tasa mínima de infección de abundancia total por especie, que representó al 0,8%, y de Evandromia cortelesi lo fue del 0,5%, y de Migonemia migonei 1,5%. El análisis de BLAST mostró un 100% de similitud con Leishmania brasiliensis. Toda esta etapa se realizó gracias a la doctora Moya en el INMET, Instituto Nacional de Medicina Tropical en Puerto Iguazú. Estos resultados son similares a otras observaciones en general a nivel global y también en América y en Argentina puntualmente, donde se han disecado más de 3.000 hembras de Nisomia neibai y migonei durante momentos de brotes en el NEA y en el NOA. Y no se encontraron hembras disecadas, pero en lotes, algunos se han amplificado el ADN de Leishmania brasiliensis. Se sabe que por sí sola esta metodología es de muy baja sensibilidad, pero es necesaria realizarla como para poder identificar presencia de flagelados, su ubicación en el tracto intestinal como para poder dar una ubicación primaria en subgéneros, y posteriormente con la biología molecular es la gran herramienta que va a terminar de identificar, no solamente sirve para el diagnóstico, tanto en humanos y en animales, sino también para tipificar la cepa de Leishmania. Vemos que la especie Nisomia neibai ha sido, digamos, se ha aislado ADN de Leishmania brasiliensis e interpretada como vector. Aquí en Argentina hay varias evidencias al respecto. Migonemia migonei se ha aislado Leishmania brasiliensis
amplificado ADN de Leishmania brasiliensis y de Leishmania infantum. Para brasiliensis se lo interpretó como vector, tanto en Argentina, Brasil y Paraguay, y para Leishmania infantum se lo considera como vector putativo o secundario, visto en Argentina, ya en la provincia de Santiago del Estero, aunque Moya lo ha publicado también infectando a Anisomia wittmanni. En cuanto al complejo Cortelesi, Leishmania brasiliensis e infantum se han amplificado el ADN, incriminándoselas como vector. Y en Brasil, Cortelesi con Leishmania infantum, pero además se las ha encontrado con flagelados en el intestino medio. Esto confirmaría su rol como vector. Es por eso que ambos métodos, disección y biología molecular, deben ser métodos complementarios en este tipo de estudio. Y esto es lo que va a generar son estos mapas de situación, digamos, de distribución de flebótomo, tomando la abundancia de flebótomo como subrogante de riesgo. Vemos los puntos azules corresponden a los sitios de captura, mayormente a Chaco húmedo, y los círculos amarillos corresponden a Lutzomia longipalpis, vector primario de la leishmaniasis visceral, que en Chaco solamente se ha notificado en caninos. Esto, a su vez, digamos, de las 17 especies que se han identificado hasta ahora en la provincia del Chaco, permiten, bueno, en donde obviamente están incluidas las dos nuevas, chacuensis en los dos extremos, de Chaco seco y Chaco húmedo, más la nueva, Evandromia crista capita, además de estos, en la región intermedia, en la zona entre Chaco seco, en la localidad de Tres Isletas, permiten, digamos, teniendo en cuenta la división fitogeográfica entre lo que es la región de Chaco húmedo y Chaco seco, digamos, junto con la isogueta de 900 milímetros, que es una división dinámica, definir que hay flebótomos que son especies en comunes, ambos, sí, áreas geográficas, y hay otras que son exclusivas de una bioregión y de otra. En cuanto a la búsqueda activa de casos, en Tres Isletas, de las 563 personas encuestadas, ninguna se encontró con criterios que aplicaran los criterios de inclusión para la leishmaniasis. En Pampa del Indio se hizo la encuesta en un solo paraje, en donde una persona se ajustaba a los criterios y que posteriormente correspondió a Leishmania brasiliensis, esto realizado, esta parte molecular, en el Instituto de Medicina Regional. Vemos que el paciente aquí en la fotografía presentaba dos úlceras activas en la región maleolar externa e interna, o sea, en los tobillos, y también presentaba nódulos y regiones linfangíticas. Se ajustaba a los criterios, fue derivado al hospital y desde ahí es donde se aplicó el flujograma de casos. A partir de este caso, digamos, hubo como una ola de consulta espontánea de toda la gente de diferentes parajes de la localidad al hospital, y porque ya se corrió, digamos, la voz de que el hospital estaba haciendo diagnóstico, ya se estaba haciendo aplicando, y de esas personas que consultaron en forma voluntaria, en 10 se confirmó la infección, en todas por la observación de amastigotes en la muestra de la lesión, y en 3 se amplificó ADN de Leishmania brasiliensis. Estas son algunas de las características de las lesiones, en donde se ven, digamos, algunas muy típicas, las úlceras características según el criterio, otras localizadas en, digamos, en regiones topográficas bastante complicadas para los pacientes, en algunos generaban situaciones de casi invalidantes, eran por la localización, algunas con cicatrización espontánea como las del medio, pero eso no significa que se haya curado. La media correspondían a 24 años de edad, mayormente en varones, que residían en el área urbana de la localidad de Pampa del Indio, y aunque algunos eran del área rural, y su ocupación tenían en el área rural, mientras que otros directamente habitaban en esa región, que correspondían a los niños. La evolución en día correspondió a 32,2 días entre 16 y 47 días. Mayormente correspondían localizadas en los miembros superior e inferior, que son la zona de mayor exposición, y todos los controles clínicos de laboratorio se realizaron en el hospital local, en coordinación también con el dispensario dermatológico de Resistencia, que es el centro de referencia para leishmaniasis y lepra. Estos resultados, digamos, los restantes pacientes hipotetiza que también podrían haber estado infectados, porque pertenecían al mismo grupo familiar o al mismo grupo que tomaban esta actividad de recreación a la costa del río Bermejo para momentos de pesca.
Esto también, digamos, son similares a otras situaciones de brotes vividas en Salta, Formosa, también en Chaco y en Misiones. El probable sitio de infección probablemente en momento haya sido entre junio y agosto del 2013 por las condiciones mencionadas, y se interpretó que estábamos frente a un ciclo de transmisión con un ciclo silvestre, con transmisión silvestre, semejante a otros escenarios de transmisión. Y esto es lo que vemos, digamos, según OPS, publicaciones, digamos, índices de casos por trienios en América y en Argentina. Vemos como la provincia de Chaco mayormente está sombreado de verde, eso significa nivel bajo, a algún punto medio en amarillo. En el siguiente trienio, del 15 al 17, falta incluir los últimos trienios, vemos cómo aumentó esta distribución, esta ampliación. Y acá tiene varias lecturas. O mejoró el sistema de notificación, o aumentó el número de casos, o las dos cosas. Entonces, viéndolos por todos lados, si aumentó el número de casos, hubo buena notificación. Y si las dos trabajan en conjunto, desde ya que esto está demostrando el trabajo colaborativo a largo plazo, obviamente, cómo esto puede repercutir epidemiológicamente en las interpretaciones. Finalmente, en el Chaco se describen 17 especies de flebótomos. Evandromia cristacapita es la nueva especie para la bibliografía mundial determinada durante estos estadios. Migonemia migonei, Nisomia neibai fueron las más frecuentes y abundantes, seguidas por Evandromia cortelesi, en las cuales se amplió el ADN de Leishmania brasiliensis, excepto en Nisomia neibai. La clinimetría de los casos fue consistente con la mayor abundancia de flebótomos en otoño y en verano, y con actividades recreativas de pesca o de subsistencia. En Pampa del Indio lo que se interpretó es que se desarrolló un ciclo silvestre con transmisión silvestre, y se propusieron estudios de incidencia y prevalencia como para estudio de posibles causas de brote en Pampa del Indio. Y en 3 isletas lo que se hizo fue proponer recomendaciones, debido a que no se encontraron casos, ni tampoco flebótomos con ADN de Leishmania, acciones de vigilancia entomológica y monitoreo de casos. Esto fue comunicaciones escritas mediante resultados, entrega de resultados parciales a las autoridades sanitarias y desde ya hospitales locales, y bueno, con el compromiso de seguir trabajando juntos y de notificación en forma permanente. Y esto se está cumpliendo, digamos, esta parte desde el sistema de salud a través de la Dirección de Epidemiología, con los cuales, bueno, seguimos trabajando en forma conjunta en estas líneas y en otras bioregiones de aquí, en Chaco húmedo, y con otros enfoques también. Así que bueno, esto es la información resumida de 4 años de trabajo. Bueno, así que estoy a disposición de los integrantes del jurado si quieren preguntar, como para aclarar algunas cosas que no hayan quedado en evidencia, digamos, que no hayan sido claras. Y perdón por la tecnopatía que ha surgido en Perfecto, el momento. Juan. Pero gracias a Gracias, Enrique, Juan. que está acá al lado, Enrique Celaca, así que bueno, él me ayudó en esto. ¿Puedes dejar de compartir, Juan, la pantalla? Sí, cómo no. Bueno, mi agradecimiento vendrá después. Perdón, ¿puedo agregar algo simplemente? ¿Sí? Es que los inconvenientes que se presentaron estaban en relación, obviamente, a factores climáticos, muchas veces en el primer día de trabajo, que a veces anegaban el resto del trabajo semanal, porque esto demandaba una semana de trabajo, pero lo mismo se planificaba para el segundo. Estas son las acciones civiles en las cuales, digamos, vemos a la izquierda cómo las máquinas estaban, digamos, tirando abajo todo el monte donde estaba una de las viviendas, que estaba localizada sobre un terreno estatal, digamos, sobre el terreno. Así que estas familias fueron reubicadas en otro paraje denominada Paraje El Destierro, irónicamente, junto con otros pobladores que tuvieron la misma situación. Y bueno, obviamente hubieron inconvenientes no solamente de esto, sino también técnicos, en donde algunos intrusos, digamos, tumbaban las trampas, en otras veces, bueno, las baterías se nos descargaban en el camino el primer día, pero teníamos de repuesto. En general era yo el que me equivocaba de los polos, invertía los polos, pero bueno, se solucionaba en el momento. En general me enredaba con la tanza, se atrasaba un poco los horarios de captura, pero se solucionaba, y al momento de subirlas a 10 metros de altura, que lo hacíamos con gomera y con plomada, siempre estaba la gente joven que podía salvar la situación, digamos. Así que mi agradecimiento a todos ustedes, digamos,
que de una manera siempre estuvieron al lado mío para que yo pudiera, con la paciencia de ustedes y la tolerancia de ustedes, para que yo pudiera estar en este momento. Gracias a Tiki, mi codirectora, que siempre con una sonrisa a flor de labios me dijo las frases justas en una manera totalmente neutral, tanto la sonrisa durante, al principio y al final de la observación, y en todo momento el optimismo de siempre, digamos, que caracteriza a Tiki. A Gaby, mi gran asesora científica y gran amiga, también con las mismas observaciones, pero no con tanta sonrisa, pero siempre obviamente directa. Y Enrique y Matías, dos compañeros de trabajos en un principio, ellos estaban haciendo su tesis entonces, también doctorales. Ellos, digamos, Enrique ya pasó esto, Matías tomó otra decisión, pero bueno, obviamente la convivencia hizo que tuviéramos comentarios críticos constructivos en general y la planificación. Y a Daniel Salomón, el DIRE, el gran orientador, que en 150 caracteres, como dice la presentación, te resume. O te alza o te baja a la tierra, pero siempre con un comentario coherente, criterioso, pero siempre dispuesto y siempre al lado, que obviamente es una gran persona. Eso ya lo hemos vivido en más de 150 caracteres, compartiendo horas en estaciones de micro, en diferentes trabajos de campo, en algún que otro congreso, durante los breaks, lo mismo que con Soledad y con Gabriela y con el grupo del resto de Redil. Así que mi eterno agradecimiento a todos ustedes desde ya. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. ¿Dejamos de compartir? Dejamos de compartir y los dejo solos. Por ahora. ¿Está? Stop share. Enrique. ¿Esto es así? Stop share. Está. Listo. Bueno, momento de las observaciones o preguntas. Doctora Santini, que está más lejos, ¿quiere comenzar? Ay, al revés. Yo como soy la redila pensé que iba a ser la última. Claro, porque con Juan formamos parte de la red argentina de leishmaniasis de investigación de la leishmaniasis en Argentina. Así como dijo Juan, hemos compartido muchos momentos. No voy a decirte mucho más de las devoluciones que te hice por escrito. Como siempre, la parte oratoria me encanta, te lo dije siempre que estuvimos en algunos congresos o en los simposios Redila, y la verdad, un gusto escucharte. Me encantó eso, que la diste vuelta, eso de hablar de los casos al final y empezar a hablar de la distribución de flebótomos me pareció brillante. No me parece raro que no encuentres Longipalpis a raíz de un estudio que estamos haciendo con Salomón ahora, de unos modelos que estamos haciendo ahora, viendo los ecotonos donde vos estás trabajando, no me parece raro eso. Sí, me pareció muy interesante, no lo había entendido en la escritura de la tesis, pero me quedó muy claro acá en la exposición, esto de cómo los grupos de especies se te dividen según la región de estudio, ese mapa que hiciste me encantó. Después, respecto a abruptomia, que vos en un momento dijiste que a medida que aumentaba la modificación antrópica disminuía la abundancia. Ese me parece un recontradato para ver si se puede publicar o algo, porque por ahí podrías comparar las abundancias de abruptomia cuando vos comenzaste la tesis y hoy podrías volver a ese territorio y ver qué es lo que está sucediendo, y me parece un dato muy coherente y muy lindo, sobre todo para los que vivimos hablando de ecoepidemiología y sobre todo ahora en contexto pandémico y que entendemos qué es lo que está sucediendo con el COVID, cómo las modificaciones antrópicas de los ambientes naturales te disparan problemáticas sanitarias. Me parece un redato. Y para que voy a ver el machete, porque estaba muy tranquila, relajada, hasta que me tiraron el bodoque de ser la primera. Nada, no, la primera observación que hice, pero después cuando se te cayó el sistema y volviste, creo que lo chequeé, que hay vectores incriminados, especie de Nisomia whitmani, la encontramos en Chajarí. Yo en el mapa que vos mostrás, no sé si eso lo pudiste poner, ahí me perdí un poco porque es la nada,
pero cuando hagas la distribución de competentes, acordate que en Chajarí encontramos Longipalpi y With Money, que también algo muy raro que hay que seguir investigando como red. Bien, Y sí, sí. para que vuelvo a mi machetingui, lo de Proctomia ya te lo dije, lo de las especies como exclusivas en cada región ya te lo dije. Y bueno, nada, Juan, te voy a liberar porque me encantó, la verdad, te felicito. Bueno, Felicitaciones, y me encantaría poder estar en ese lugar y abrazarte y festejar, pero bueno, ya lo haré. bueno, ya va a haber oportunidad. Muchas gracias, Soledad. Y sí, bueno, quería aclarar que esta modificación que se dio vuelta a la estructura de la tesis fue la observación del doctor Diosque, digamos, y sí, evidentemente la hizo más comprensible. A pesar de que mis directores y codirectores me lo decían, yo insistía en presentarlo en forma de capítulos, como se presentó, pero sí, la mejor comprensión fue esta, digamos. Sí. Era lo más coherente, así que bueno, fue la observación de él y ayudó a mejor comprensión y a mejor lectura, Sí. obviamente, ¿no? Sí. Por la Igualmente, redundancia de información. esa modificación fue excelente, pero también vuelvo a decir lo mismo, la tesis termina hoy, termina en Sí. la defensa, no solamente en la escritura. Y hay personas que tienen una capacidad de escribir brillante, pero no tienen buena oratoria o no son buenos defendiendo. En tu caso, la parte oratoria, insisto, siempre me encantó, en fin, lo hemos hablado. Y felicitaciones Bueno, gracias. a los directores y a Bueno. mi amiga y tu tutora y amiga personal. Bueno, Por muchas tu esfuerzo. gracias. Gracias, Muchas Soledad. gracias. Muchas gracias. Doctora Cazorla, ¿quiere continuar? Bueno, sigo yo. Sí, ahora ya me parecía que era posta que iba yo y las mujeres primero y Patricio quedaba en último, así que bueno. Chirulismo lo Bueno. vamos a rever. Después nos desquitamos. Bueno, yo primero que nada felicitarte a vos y a tus directores, porque en investigación creo que tanto el trabajo en animales de experimentación como la parte de trabajo de campo tienen un plus extra de sacrificio y dedicación, así que por eso y tantos años felicitarte porque debe haber sido realmente ponerle el hombro. Así que felicitarte un poco por eso, y como dijo Soledad, la lectura del manuscrito era linda, pero la presentación que hiciste fue mucho más clara, muchas dudas que por ahí tenía las ibas contestando, así que felicitarte por la presentación también. Bueno, yo te voy a hacer algunas preguntas que tal vez te pido disculpas porque la parte de epidemiología en sí no es mi fuerte, así que por ahí capaz que hay cosas que son como muy obvias para ustedes, tal vez no tanto para mí. Una de esas era, ¿por qué en Pampa del Indio usan solo trampas de luz y no las trampas de Shannon también? Si eso no podía llevar a diferencias después en los resultados de las especies que encontraban. Bien, ese diseño, digamos, estaba relacionado con la seguridad del equipo de trabajo. Porque una cosa que no comenté ahí era, digamos, como las trampas se hacen a la tardecita, se instala la trampa de Shannon y hay que estar hasta más de medianoche, inclusive hasta la madrugada o hasta el otro día. Pampa del Indio no ofrecía la seguridad física para el resto del equipo, porque es un punto, digamos, de tránsito entre Formosa y Chaco a través del río Bermejo. Bueno, nos pasó una situación bastante incómoda al principio, pero pudimos zafar bien, porque siempre vamos con la camioneta oficial, con logos, teníamos la camiseta Redila que decía Flebótomos, Leishmania, etc. Y haciendo justamente esa foto que yo mostré, procesando en el campo, en la mesita azul, ese día, por ejemplo, vemos que hay una flota de canoas, se cruzan del lado de Formosa para Chaco, y entre el monte nos aparece un montón de gente con bolsas de consorcio negras llevando algo, y una camioneta nos cierra el paso, el único paso que había, y bueno, una persona empezó a interrogarnos muy, digamos, intimidatoriamente qué hacíamos, qué no hacíamos, etc. Y encima nosotros con cámaras fotográficas, además de los teléfonos celulares, era más intimidatorio. Bueno, explicando de dónde somos, etc., de la universidad y con los logos, le decía, bueno, me presentaba obviamente ahí sacaba, ¿no?, como médico, etc., ¿no?, y que trabajamos en leishmaniasis. Y bueno, esa fue la palabra que
aflojó un poco la tensión porque esta persona había tenido leishmaniasis, formoseño, había tenido leishmaniasis, me mostró las cicatrices, me contó cómo fue el tratamiento y empezamos a intercambiar, etcétera, etcétera. Mostramos cómo son los flebótomos, así que todo terminó bien. Esta advertencia se veía al atardecer cuando volvíamos por esos caminos desde esa localidad, en donde había mucho tránsito, inclusive con gendarmería y policía rural, porque es tránsito digamos, de droga en el lugar es muy, muy frecuente. Y la gente misma de las viviendas nos decían que no nos quedemos hasta la noche, que salgamos cuanto antes con luz del sol. Esa fue la razón del por qué no nos quedamos a hacer esa metodología, que es verdad lo que usted dice, porque debería hacerse para aumentar la sensibilidad. Perfecto, gracias. Después hay una duda que también me generó. En la tabla 1 que vos tenés en el manuscrito, que creo que acá no la presentaste, a mí me daba la duda de que ahí en el complejo Cortalesi aparecían, creo que no había ningún macho, y sí había, creo que 5 machos en la tabla 2 cuando vos mostrás de la casa 1. Y me quedaba esa duda. ¿Esos no tendrían que estar representados en la tabla 1? Sí, lo que pasa es que cuando se habla de Evandromia cortelesi y Evandromia salesi, nos referimos solamente a machos, porque se pueden diferenciar las especies. En cambio, Esa era otra... Sí, perdón. Y esa era otra de las dudas que yo te iba a preguntar. ¿Por qué en algunos casos solamente recuperan machos y no hembras? O recuperan, perdón, hembras y no machos. Yo entiendo que para la leishmaniasis los casos, los importantes son las hembras. Pero me llamó la atención que en algunos lugares no había machos. ¿Eso suele ser así o tendrían que haber los dos representados? No, suele ser así. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, o aparecía Evandromia salesi y no aparecía cortelesi. Entonces, uno puede inducir o pensar que la hembra que se capturó sería de esa especie, pero no podemos porque en el mismo lugar tenemos la coexistencia de las dos especies. Por eso sí, puede aparecer uno y no la otra. Y ha pasado eso, digamos. La identificación de las especies de los flebótomos la hacen por amplificación de RNA. Todavía no. Eso se está trabajando desde el INMET. Lo que se hace ahora es la taxonomía morfológica, digamos la tradicional, pero sí, hay ejemplares ya conservados y adecuados para este tipo de estudios. Más, hay ya una tesis en curso que está trabajando dentro del complejo Cortelesi, digo, trabajando en esta línea. Sí, porque obviamente es esta la gran herramienta para poder diferenciar, ¿no? Dentro del complejo. No, había una de las que te iba a preguntar, pero lo fuiste muy claro en la presentación, era por qué las diferencias esas en las especies entre los distintos, entre el peridomicilio y el domicilio, eso ya me lo contestaste ahí con la presentación. Después, ¿qué te iba a decir? Y también algo lo dijiste al final, que yo eso te iba a preguntar, si ustedes todos estos resultados que tuvieron de la distribución de los vectores y eso lo pudieron o lograron que desde el ministerio puedan aplicar medidas de vigilancia, si tuvieron o pudieron transmitirlo a esto para la aplicación de medidas de vigilancia. Creo que vos algo dijiste al final. Fue digamos, lo que comenté. Parcialmente se iban entregando resultados en cuanto a la captura de probables especies vectores, ¿sí? Al sistema de salud. Y sí, con la vigilancia, con la búsqueda de casos activos que siempre hacíamos, a veces en 2 oportunidades con los médicos, siempre y cuando estaban disponibles, etcétera, del lugar, digo, del hospital, y con el agente sanitario, siempre después de cada captura se informaba en forma escrita o verbal de cuáles fueron los resultados. Finalmente se presentó un informe de este tipo. Muy buena predisposición del sistema de salud, pero la realidad es que al momento de decidir en cuanto a insumos y recursos humanos, la cosa se complica, y sobre todo en el áreas del interior, en donde inclusive tienen inconvenientes para cubrir médicos o enfermeros, ¿no? Entonces, la buena intención quedó,
sigue la muy buena intención, la muy buena predisposición. Estamos trabajando a partir de estos estudios iniciales aquí en Resistencia, en el área metropolitana, orientado a la leishmaniasis visceral canina, para buscar también flebótomos. Y bueno, tenemos sí un apoyo, digamos, en cierta medida con el sistema de salud. La predisposición, 100%, pero digamos, lo que seguimos trabajando en coordinación con ellos, ¿sí? Ellos tienen la entrada, la accesibilidad al sistema y a la entrada, y a todo lo que significa la acción, ¿no es cierto? Porque nosotros identificamos el caso, notificamos, le decimos que acá hay un caso, se aplica el flujograma, y es salud pública el que hace los diagnósticos, tratamiento, seguimiento. Entonces trabajamos en conjunto. Como epidemiología, siempre digo, digamos, en las reuniones, la epidemiología lo que hace, digamos, desde la epidemiología en el sistema de salud es apagar incendios, en la mayoría de los casos. Hay un brote, ¿cómo solucionamos este brote? ¿Qué es lo que pasa? Etcétera. COVID es uno de esos ejemplos, ¿no? Hay que cubrir muchas situaciones urgentes y emergentes en el momento. Pero atrás hay todo un sistema de investigación que viene en forma continua, que no necesariamente son del sistema de salud público, ¿sí? Depende de la patología, depende de cómo estén organizados. Entonces, desde la universidad, nosotros tenemos la estructura, tenemos la gente, cómo trabajar, y en conjunto con ellos, la estrategia en la planificación y en los diseños. Y te hago una última. En cuanto a reservorios de la leishmaniasis visceral en caninos, ¿llegaron a poder analizar algo? No trabajamos esa parte de reservorios de leishmaniasis visceral en el área urbana. Esto estaba planificado para el área urbana, debido a que, digamos, el sistema no tenía registrado ningún caso compatible con síndrome febril prolongado, que es el indicador clínico para leishmaniasis visceral en humanos. En ninguna de las localidades. Entonces, no teníamos como para tomar un punto para arrancar un diseño. Se podía haber hecho otro tipo de diseño, pero demandaba otra ingeniería, digamos, para poder hacer un rastrillaje de lo que es toda el área urbana, el ejido urbano de ambas localidades. Y si bien hubieron notificaciones, fueron notificaciones verbales de perros positivos con leishmaniasis visceral, pero era un boca a boca, no fueron notificados, intentamos localizar al perro y a los médicos veterinarios, no sé si era médico o médico veterinario, pero no pudimos, entonces no sabemos si queda, digamos así, como como un comentario, simplemente de que hay mucho, y al final no hay nada, digamos, pero no se hizo eso. Al principio se comenzó a hacer un muestreo estratificado, digamos, pero tomando algunos puntos claves, pero después no se pudo continuar. Perfecto, bueno. No, después hay algunas cositas de tipeo que por ahí, si querés, yo las puse con resaltador en la tesis, te las mando para el ejemplar que quede en la facultad, pero para nada desvaloriza semejante trabajo. Nuevamente te felicitamos y a tus directores, muy lindo trabajo, y bueno, espero que puedan continuar, porque es muy importante que lo estén haciendo, así que nada, felicitarlos a todos. Bueno, muchas gracias. Sí, espero las devoluciones con las observaciones de los, Gracias, Silvia. del tipeo. Doctor Diosque. Bien. ¿Qué tal? Bueno, Juan, no te conozco personalmente, ya te quiero hacer algunas preguntas con respecto al marco en el cual hiciste vos tu trabajo. Pero lo primero que me interesaría es, tu hipótesis de trabajo estaba centrada, de alguna manera, en la premisa de que era probable que se dispersara en la región del Chaco la leishmaniasis, y especialmente la leishmaniasis visceral, generando áreas de brote epidémico, ¿no? Un poco eso es el marco de tu hipótesis de trabajo. Y en ese sentido, vos planteabas que el estudio de la diversidad, la distribución, la dinámica de los vectores, iba a ser un aporte para estructurar el sistema de vigilancia y todo esto. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es, en relación a esa hipótesis de posible propagación, particularmente de la
leishmaniasis visceral, el estudio entomológico que hiciste, ¿a qué conclusión te lleva en el marco de esta hipótesis? Es decir, ¿te parece que es así? ¿Por qué sí o no te parece y por qué no, digamos? Sí, estaba enfocado a la leishmaniasis en general y a la leishmaniasis visceral en particular, a partir de la notificación de casos por parte del sistema de salud. Es decir, obteníamos perros confirmados con leishmaniasis visceral o casos humanos, al menos sospechosos. Como no hubo notificación desde el sistema oficial, ni siquiera buscando las historias clínicas de los pacientes y charlando con los médicos en forma longitudinal durante estos 4 años, porque siempre lo que primero hacíamos era obviamente ir al hospital diciendo que habíamos llegado y que íbamos a empezar a hacer. Siempre en la charla si había algún paciente, etc. Entonces no teníamos como un disparador para comenzar a buscar al vector, digamos, porque sería buscar, digamos, como mencioné recién, hay otras metodologías para buscar si está presente o no Longipalpis. Si bien Longipalpis tiene una localización, digamos, una distribución primariamente urbana y suburbana, y nosotros estuvimos trabajando en el área rural, porque sí estaban los antecedentes en donde podríamos orientar leishmaniasis tegumentaria con los probables vectores, bueno, todavía no se ha publicado, pero aquí en Argentina hay trabajos de tesis que ya los mencionan en el área rural, Alutsomia longipalpis capturados en altura. También a 10 metros de altura y en base. Entonces, digamos, que no hayamos encontrado no quiere decir que no haya habido, ¿no? Que no haya estado presente. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, a partir de este disparador, que fue probable caso de leishmaniasis canina, esto fue en Pampa del Indio, también, digamos, se organizó y se planificó para hacer un rastrillaje en la localidad. Nosotros no lo estábamos haciendo, lo estaba haciendo otro grupo de investigación desde Mundo Sano, desde la Fundación Mundo Sano, en paralelo a nuestros trabajos, y ellos no encontraron Lutzomia longipalpis, encontraron sí otras especies, digamos, comunes. Estos trabajos todavía no han sido publicados, pero sí fueron notificados oficialmente. Digamos, entonces, ¿por qué todavía no hay casos de leishmaniasis visceral en la provincia del Chaco? Siendo que tenemos, siendo que tenemos en la región del Chaco húmedo, en el área metropolitana de Resistencia, tenemos un área con perros infectados con leishmaniasis visceral y el vector primario, Lutzomia longipalpis. ¿Qué está pasando ahí? Es lo que ahora se va a comenzar a trabajar puntualmente, qué está pasando, del por qué no están llegando los casos humanos, si es que hay, más allá de la ampliación, digamos, la dispersión del vector primario. En el resto, en este trabajo, lo que se vio es que migonemia, migonei, vector putativo de la leishmaniasis visceral en alta abundancia, no se pudo amplificar ADN de esta especie, sino que era de brasiliensis. Entonces, o sea, las condiciones probablemente ecológicas probablemente se puedan dar. Como Lutzomia longipalpis es un vector que tiene una amplia capacidad de adaptación ecológica y a las grandes variaciones térmicas, esta zona del Chaco seco, sobre todo en la parte intermedia, Pampa del Indio, podría reunir las condiciones para que desarrolle. Sería cuestión, obviamente, hay que continuar y hay que volver a trabajar apuntando a esto. Sí, bien, esta última conclusión que sacás, digamos, es una conclusión que de alguna manera podrías haberla sacado a priori, ¿no? No se desprende directamente de tus resultados. No. Pero, digamos, de tu trabajo en sí, vos ¿tenés la impresión de haber obtenido algún resultado en favor o en contra de esta hipótesis de trabajo tuya? No se puede establecer hipótesis ni a favor ni en contra. Directamente porque no se trabajó puntualmente para, digamos, demostrar esta hipótesis, ¿sí? Ni siquiera se trabajó para destruirla, por así decir, a la hipótesis. Bien, está clara tu respuesta, sí. Bien, y después, con respecto en función de
el trabajo de relevamiento entomológico, ¿vos pensás que hay algunas recomendaciones específicas, digamos, que se podrían hacer al sistema más allá de las recomendaciones generales que a priori también se conocen? ¿Hay alguna cosa que de tu trabajo te parecería particular o para la región o por la situación en particular de los parajes en los que trabajaste? ¿Hay alguna recomendación específica o que se te ocurra extra, digamos, a lo que uno a priori pudiese plantear? Sí, en realidad las propuestas venían en que, digamos, la organización en la provincia del Chaco en lo que es control de vectores, ¿sí?, involucra fundamentalmente a triatominos, a bichucas, por un lado, y por otro lado están trabajando con el tema de mosquito Aedes aegypti. Entonces, la estrategia planteada en su momento y actualmente es incorporar estos muestreos en paralelo a este tipo de diseño. Debido a que Aedes aegypti, el sistema que utilizan de ovitrampas y demás, es llegar a un área urbana, perfectamente se pueden instalar las trampas. El tema es los recursos humanos y el personal que el sistema pueda llegar a tener. Nosotros, desde la universidad, ya firmamos convenios y acuerdos de trabajo continuo hace rato en capacitación al personal técnico, tanto en campo como en laboratorio básico, basado en el manual Redila, ¿no?, de trabajo comunitario y para técnicos. Entonces, digamos, todo está armado, la propuesta está hecha, hay una decisión, pero no sé qué pasa, que no hay acción, digamos, porque una decisión sin acción es como que quedamos. Digamos. Bien, sí, entiendo. Perfecto. Bueno, y después ya medio de curioso y ya no tan específico de tus datos, vos, ¿en dónde tenés tu lugar de trabajo? ¿En dónde estás trabajando? Yo estoy en el Instituto de Medicina Regional de la Universidad Sí. Nacional del Nordeste, en el área de entomología. Ahí. Bien. Y estoy también, digamos, soy docente de infectología en la Facultad de Medicina y en parasitología humana de bioquímica. O sea, bien. Bueno, en ese contexto también me parece buenísimo, porque es muy poco frecuente que médicos en ese entorno de trabajo se tomen este trabajo, ¿no?, de 4 años. Eso me parece que es algo tremendamente valioso, muy valioso. Lo que pasa es que, además, digamos, bueno, tengo la maestría en medicina tropical, digamos, mi orientación es la medicina tropical y la medicina en general. Esto no se aboca solamente a la identificación del enfermo y del caso. Hay todo un contexto en general en donde, bueno, los médicos debemos conocer, y esta es la mejor manera, digamos. Totalmente, pero bueno, totalmente. Sí, por eso me parece algo muy positivo. Después otra pregunta que quería hacerte, digamos, el contexto grupal tuyo con Gaby, con Daniel, ¿ustedes preveían o suponían o esperaban de alguna manera encontrar más casos humanos de leishmaniasis cutánea? A priori, digo, esto es una curiosidad nada más. Ustedes tenían la premisa, digamos, de que probablemente la prevalencia y la incidencia iba a ser diferente a la que encontraron. Sí, porque habían dos situaciones, digamos. Lo que se decía de boca en boca, hay muchos casos, mucho, que parecía que todo se estaba desbordando ante la confirmación etiológica. Entonces, nos encontramos con una realidad, digamos, más o menos, o sea, dentro de lo esperado, porque cuando uno trabaja en esta manera en campo, en la parte de epidemiología, del dicho al hecho, digamos, por ahí la cosa cambia. Y trabajamos, obviamente, con fuente de información primaria y secundaria. La secundaria eran dentro de las historias clínicas directamente, estuvimos trabajando junto con las primarias, bueno, además de otras fuentes. Y eso fue lo que pasó en Tres Isletas. Comenzamos en Tres Isletas porque todo decía que ahí estaba el gran foco, en las puertas del impenetrable. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos que no había nada. Y todo lo que tenía registrado el sistema de salud en las historias clínicas eran pacientes en tránsito.
Es decir, de otros parajes y otras localidades que fueron a Tres Isletas porque era el hospital regional y se los derivó como que eran originarios de esa localidad en el sistema. Así quedó grabado. Tal es así que en una interconsulta en el Hospital Perrando, por otro paciente, estábamos al lado de un paciente que tenía leishmaniasis aparentemente visceral, era uno de los diagnósticos de entonces, y que era de Tres Isletas. Y bueno, no pasó nada. Mientras tanto explota, por así decir, Pampa del Indio en paralelo, 60 kilómetros, obviamente no podíamos dejar de no ir. Claro, claro. Bueno, de todos modos, eso ya es importante para el sistema de salud, el hecho de que se esté identificando un sitio como posible sitio caliente y demostrar que no lo era, tiene su valor absolutamente. Y ahí justamente no encontraron casos, y en Pampa del Indio de búsqueda activa encontraron uno, y después a raíz de la consulta espontánea, 10 casos, de los cuales 3 confirmado brasiliensis. Sí. Tomando, digamos, esos 11 casos, en función de la población, de la densidad, no de la densidad, sino del tamaño poblacional del área, me refiero, ¿qué conclusión sacarías vos desde un punto de vista epidemiológico con respecto a la situación? Epidemiológicamente, probablemente estaríamos frente a un punto caliente, a un hotspot. Probablemente. Lo que pasa es que cuando comenzamos con este diseño, digamos, de muestreo, etcétera, definición de población y demás, fuimos a este lugar como paraje más alejado. Conste que hubieron otras lesiones cutáneas, etcétera, que después correspondieron a otras patologías de tipo vasculares, micóticas y bacterianas, pero fueron incluidas dentro del sistema. El resto de la población, cuando se entera, porque ¿cuál es el problema? A más de 400 kilómetros de capital de Resistencia, en donde el único lugar donde confirmaban el diagnóstico etiológico es acá. Entonces, era todo un trastorno mover al paciente desde el monte hasta aquí. Cuando se entera, la que aparece en la fotografía es la jefa del laboratorio de entonces, una bioquímica formada en CONICET también, con toda la estructura, digamos, y la rigidez científica. Con ella se tomó las muestras, con ella íbamos a campo y se tomaban las muestras en campo, con ella, obviamente. Y ahí se corrió la voz, pero increíble. En un mes se corrió la voz de que ya en el hospital se hacía diagnóstico. Y bueno, yo como iba mensualmente una semana, me transformé en el delivery del antimonial pentavalente, del glucantime, digamos, porque se entrega contra diagnóstico etiológico. Entonces, ya me informaban cuántos pacientes, mandaban las láminas, se armó ahí un engranaje, digamos. Después vieron otros inconvenientes que, digamos, la accesibilidad a la droga, bueno, en otro momento hubieron otras situaciones. Entonces, eso generó que todo, digamos así, la zona rural se transmitiera y la gente que tenía problemas dermatológicos concurriera en forma espontánea. Este diseño, entonces, digamos, como que se tuvo que replantear a ver cómo seguir, ¿sí? Porque, está bien, faltaba. Fueron los que tenían clínica que ellos creyeron, pero ¿y si habían más que quedaron, digamos, que no hicieron la consulta voluntaria? Pero el inconveniente de estos parajes, además de la distancia geográfica, la accesibilidad, es también la falta de agentes sanitarios, porque nosotros siempre fuimos con un agente sanitario, porque era primero el lugareño, al que lo conocían, y gracias a ellos nos abrían las puertas, porque si no esto era imposible realizar. Después nos conocían, pero siempre con ellos, y ellos nos decían, sí, acá cuidado por esto, por otro. O sea que sí, epidemiológicamente fue lo que se planteó a la Dirección de Epidemiología Provincial para plantear todas estas puntas epidemiológicas que se fueron observando y que quedaron en la incógnita ahora para resolver. Y bueno, ya estaba algo previsto y pasó esto de la pandemia, digamos, y vemos ahora cómo se está flexibilizando un poco. Bien. Y retomar estos puntos. Bueno, yo no tengo más preguntas ni comentarios, salvo coincidir con que me pareció muy buena la presentación, me pareció muy clara tu presentación. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta más. Pablo. Sí, Patricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
darle la palabra a quien ha acompañado, y hoy nos acompaña como representante de la Comisión de Supervisión, que si nos quiere dar su comentario u opinión de esta tesis, doctora Quintana. Buenas, ¿qué tal? Bueno, la tesis ya la conocemos bastante, así que simplemente me quiero limitar a, bueno, a felicitarlo a Juan, que uno ha visto el camino recorrido por él, el compromiso que tiene con la salud pública, lo que destacaba también Patricio es como en los viejos tiempos aquellos médicos entomólogos que estaban en campo, digamos, tratando a la gente, así que para mí eso, yo siempre le digo a Juan, tiene un valor enorme. Y bueno, no, simplemente felicitarlo y abrazarlo a la distancia. Bueno, a mí me encantó el trabajo, así que misión cumplida. Gracias, bueno, Gaby. muchísimas gracias. Y en esta instancia siempre me gustaba cerrar con la opinión de los directores, pero tengo una duda si Mercedes, que figura ahí, ¿era doctora Grosso o no? Tengo mi duda. Se sumó tarde Mercedes. Si fuera la doctora Grosso, me encantaría escucharla. Y si no, dale la palabra al doctor Salomón como director de la tesis. Sí, que está. Estoy. Ahí está. Estaba esperando a ver si Mercedes era Tiki. Pero bueno. Sí, creo que sí, estoy con sonido. No, solamente recuperar por un lado, lo vuelvo a felicitar a Juan. Conocemos el camino recorrido, como dijo Gabriela, casi es un recuerdo de los pioneros de la entomología médica en Argentina, que fueron médicos, y es un excelente puente. Y la tesis, y uno sabe, la tesis, el valor de la tesis son los tesistas, no son los directores, porque nadie hace árboles bonsái, solamente pone tierra y los árboles crecen solos. Entonces, los dejo ya para que la comisión pueda seguir. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, para cerrar esto, no tenemos seguridad que sea Tiki Mercedes. Juan, te damos la última palabra antes de aplaudirte y de felicitarte, si es que quieres hacer algún agradecimiento final o no. ¿Cómo me podrías repetir? Si querés hacer algún cierre, algún agradecimiento en especial, antes que te den un fuerte aplauso. No, digamos, ya cerré el agradecimientos a todos y desde ya a los miembros del jurado, digamos, por las observaciones que obviamente orientaron muchísimo para que esto se entendiera y sea más coherente, digamos, ¿sí? Y se pudiera plasmar el trabajo realizado en forma conjunta. Obviamente siempre hablé en plural porque esto es un trabajo en conjunto, ¿no? En donde la fuerza de los biólogos es impresionante, digamos, la definición de escenarios, de situaciones ecológicas, por así decir, que, bueno, digamos, no es mi formación base, a pesar de la formación durante la realización del doctorado, digamos, pero siempre la interpretación es algo rico, algo que siempre enriquece y bueno, siempre uno se tiene que estar abierto a todos, obviamente, ¿por qué no? Y acá fue un aprendizaje mutuo, digamos, de estar siempre rodeados con biólogos, escuchar en biología y repetir frases en biología, digamos, sin ser biólogos y después interpretar y motivar a estudiar. Y bueno, y por lo menos Enrique y Matías también hablaban por ahí en lenguaje médico, digamos, así que como que iba una ida y vuelta en cuanto a esto, digamos, así que cada vez la riqueza que se iba ganando no solamente en la convivencia con la parte humana, sino también en todas las estrategias, eso es algo que la formación doctoral, digamos, marca para siempre, ¿no? Bueno, supongo que todos ustedes ya la han vivido de alguna u otra manera, en mi experiencia. Así que eternamente agradecidos a todos y obviamente el trabajo continuó y seguirá con trabajos. Desde ya, muchas gracias a todos, a la Universidad Nacional de Tucumán por esta oportunidad, y la Fundación, lo mismo con INSUE, a Tiki, bueno, eternamente agradecidos por esta oportunidad y la gran predisposición y la parte humana y profesionalismo en todo momento.
Gracias, Juan. Y ahora sí, pedirle a los presentes, este es el momento que podemos brindarle a Juan de prender nuestras cámaras, que él vea caras amigables, así que los invito a prender los micrófonos y las cámaras y que, bueno, le brindemos un fuerte aplauso a Juan a la distancia, que creo que se lo merece. ¡Felicitaciones! Ah, bueno, gracias. Acá tengo una. Acá tengo un amigo. Mirá, ya ligué. Así vea caras amigables. Excelente, Juan, te felicito. Bueno, gracias, Silvia, muchas gracias. Bueno, Tiki envía felicitaciones, no puede comunicarse. Sí. Bueno, muchísimas gracias, vamos a ver por chat. Bueno, gente, les pedimos paciencia unos minutitos. Nosotros vamos en este momento a cortar la transmisión en YouTube y a los presentes aquí en el Zoom lo vamos a pasar a sala de espera unos minutos para que el jurado haga el acta. No se vayan, después los volvemos a sumar para que hagamos el cierre y ahí sí ya podremos conversar tranquilo con Juan. Muteado, Así que un minutito. Bueno. por el otro micrófono. Por lo de Enrique. No, de escucha, Juan. ¿Tenés desactivado? Ahí está. Bueno, sí, ahora ya traía el chipá. Hice el desayuno. Bueno, gente, ya estamos transmitiendo de nuevo en YouTube. Bueno, antes de leer el acta, reiterarle el agradecimiento a todos los presentes, en especial a los miembros del jurado y a la doctora Quintana, que bueno, han hecho todo lo posible para llevar adelante esta defensa. Como dijimos, el acto académico finaliza con la lectura del dictamen, así que voy a proceder a leerla. Acta número 2 del 2021, defensa de tesis doctoral. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 19 días del mes de febrero del año 2021, siendo las 8:30 horas, bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por el médico Juan Ramón Rosa, conducente a la obtención del grado académico superior de doctor en ciencias biológicas. El trabajo de tesis, elaborado por el médico Juan Ramón Rosa, bajo la dirección del doctor Oscar Daniel Salomón y codirección de la doctora Mercedes Sara Lizarralde de Grosso, está referido al tema ecoepidemiología de la leishmaniasis en una comunidad de pobladores originarios del impenetrable Chaco. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del tribunal examinador, doctor Patricio Diosque, doctora Silvia Inés Cazorla y doctora María Soledad Santini, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. El trabajo de tesis representa un estudio epidemiológico entre 2011 y 2014 de la leishmaniasis tegumentaria y visceral en los departamentos de Libertador, General San Martín y Maipú, mediante búsqueda activa de casos e infección de flebotomine. Se describieron migonemia, migonei, Nisomia neivai y complejo Evandromia cortelesi salesi como los flebotomine más frecuentes en ambas localidades. Los resultados de la tesis representan un aporte importante a la ecoepidemiología de la leishmaniasis tegumentaria, brindando información relevante para el diseño de estrategias de prevención y control de la transmisión de la leishmaniasis en el Chaco. La exposición oral fue clara y ordenada, haciendo una correcta introducción al tema, presentando adecuadamente los resultados y conclusiones obtenidas. Al finalizar la misma, el tesista demostró solvencia en la instancia de preguntas realizadas por el jurado y un grado de conocimiento que evidencia la formación científica y el dominio de las investigaciones desarrolladas. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora María Gabriela Quintana en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 9. No habiendo para más, se elabora la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieron. Firman doctor Patricio Diosque, doctora Silvia Inés Cazorla y doctora María Soledad Santini. Felicitaciones, doctor.
Y ahora sí le podemos brindar un nuevo aplauso. Muchas gracias por las observaciones. Muchas gracias. Bueno, a los presentes, a Juan, felicitaciones, Juan, a Gracias. todos los miembros del jurado, el agradecimiento y felicitaciones a los directores. Yo formalmente voy a cortar la transmisión en YouTube, voy a cerrar el proceso académico, me despido de ustedes, pero la transmisión queda abierta para que ustedes tranquilamente puedan seguir charlando. Yo solo cierro mi participación desde el punto de vista académico, pero ustedes pueden seguir tranquilamente conversando porque queda la sesión abierta.